Vamos a orar antes de comenzar con nuestra plática de hoy. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias, Padre, por esta preciosa reunión. Gracias, Dios, por el corazón de cada una de las personas que están aquí. Padre, hoy te pedimos que tú derrames tu gracia, que bendigas este grupo. Y, Padre, que tú traigas las enseñanzas necesarias a nuestro corazón para salir de aquí alentados a vivir para ti y transformados en lo íntimo de nuestro ser. Padre, queremos pedirte esto, tú guía todas las cosas, especialmente te pedimos que tú guíes todos los detalles técnicos para que se pueda escuchar y ver perfectamente. Y Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Hoy me gustaría empezar a platicar con ustedes haciéndoles una pregunta. Ok, ¿quién de ustedes le gustaría vivir disfrutando de la misericordia de Dios? Pues a todos, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, esto es una realidad, pero hay una actitud que podemos tener los creyentes que detiene el acto de misericordia de Dios. Quiero decirte que cuando tú y yo por primera vez nos acercamos al Señor Jesucristo para pedirle, clamando por su misericordia, pedirle que perdonara nuestros pecados, que entrara a nuestro corazón y que se convirtiera en nuestro Señor y Salvador, Dios, dice la Escritura, que extendió su misericordia. Y esta misericordia que Dios extendió hace que todos nosotros fuésemos alcanzados por ella, y es por eso que hoy podemos ser llamados hijos de Dios. Pero la misericordia de Dios no es algo que tú y yo necesitemos solamente para el momento de nuestra salvación, sino es algo que nosotros necesitamos todo el tiempo en nuestra vida. Durante nuestra vida cristiana, tú y yo necesitamos de la misericordia de Dios presentándose en nuestras vidas constantemente. ¿Qué significa la misericordia de Dios? Significa que Dios nos trata conforme a esta misericordia, conforme a su amor, y no conforme a lo que nuestros actos, nuestros hechos, nuestra manera de actuar de todos los días merece. Si tú y yo fuésemos tratados por Dios conforme merecemos, no estaremos aquí. Esa es la realidad, ¿verdad? Pero Dios ha extendido su misericordia hacia nuestras vidas de tal manera que hoy podemos no solamente estar aquí, sino ser llamados hijos suyos. No solamente eso, sino además poder servirle, lo cual es un privilegio extraordinario, y poder disfrutar de una vida que ni tú ni yo en el fondo merecemos. Así es que necesitamos de su misericordia, necesitamos de su gracia. Pero hay una actitud que de repente detiene su misericordia. Yo podría decirte que esto es uno de los mayores vicios que tienen los cristianos. Cuando tú y yo hablamos de un vicio, hablamos de una mala actitud que se convierte en un hábito. Es un mal hábito, ¿cierto? Por ejemplo, comer mal, ¿verdad? Pues es un vicio, es un mal hábito, ¿de acuerdo? Hacer algunas cosas en forma repetitiva son un hábito, y cuando es malo, pues es un mal hábito o un vicio. Bueno, hay un vicio que los creyentes muchas veces desarrollamos. ¿Sabes cuál es? Está descrito en este versículo. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. Este versículo es un versículo clave porque no solamente habla de las personas que no conocen a Cristo y que han pasado la vida encubriendo sus pecados, pero también de aquellos creyentes que a veces no queremos mostrar delante de Dios nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras debilidades, y tratamos de cubrirlas de alguna manera. Lo primero que hoy te quiero decir es que si aún tú no has tomado la decisión de entregarle tu vida a Cristo, este es el mejor de los momentos. Pasamos la vida tratando de cubrir nuestros problemas. A mí siempre me ha dado mucha risa cómo nos saludamos. ¿Te has dado cuenta? Sobre todo los hombres, ¿no? Los hombres nos saludamos, ¿cómo has estado? Bien, bien. Y parece que cuanto más fuertes son las palmadas, estás mejor. Pero en el fondo, muchas veces no estamos tan bien como decimos. No estamos tan bien como estamos expresando, sino simplemente estamos pretendiendo mostrarnos de una determinada manera. Todo esto es encubrir nuestra situación. Muchas veces no queremos que la gente sepa cuáles son nuestros problemas, nuestros pecados, nuestras faltas, y los encubrimos. Y a veces tratamos de hacer esto mismo con Dios, tratamos de cubrir nuestras faltas y tratamos de presentarnos delante de Dios como si fuéramos perfectos, como si fuéramos muy piadosos, muy religiosos. Por eso la religión tiene un espectro tan amplio en el mundo, porque a veces utilizamos la religión para cubrir nuestros pecados y de esta manera mostrarnos con la piedad que no tenemos.
Si el día de hoy tú no le has entregado aún tu vida a Cristo, quiero pedirte por favor que dejes de cubrir tus pecados delante de Él. Porque la realidad es que Dios es consciente de tus faltas. Dios es consciente de tus pecados y conoce el fondo de tu corazón aún mejor que tú. Él sabe de tus malos pensamientos. Él sabe de tus faltas. Él sabe de tus pecados. Él sabe de las cosas que puedes estar tratando de cubrir de los demás, pero que jamás estarán cubiertos delante de un Dios santo, con una tremenda sabiduría y con un tremendo conocimiento de tu propia vida y tu propio corazón. Si estás en esta situación, por favor ya no sigas más ahí. Esta tarde te invito a que vengas delante de Dios, reconozcas tus pecados, reconozcas tus faltas, dejes de cubrirlos y le pidas perdón a Dios por ellos. No es porque Dios no los conozca o no los sepa, es porque tú necesitas reconocerlos. Y hoy te quiero pedir, si estás en esa situación, que dejes de cubrirlos, que le pidas a Dios que te perdone. Jesucristo murió por esos pecados que estás tratando de cubrir. Y el día de hoy viene a decirte que te ama, que extendió su misericordia, que pagó por tus pecados y que por favor solamente reconozcas que te has equivocado y con una actitud humilde de arrepentimiento vengas delante de la cruz a pedirle perdón, a pedirle que toque tu corazón, que transforme tu vida, que te salve de la consecuencia de tus pecados y que te dé una eternidad a su lado. Es muy importante que tú tomes hoy esta decisión. No importa lo que sigamos diciendo después, si no tomas esta decisión, tu vida va a seguir siendo igual. Vas a salir de aquí, vas a llegar a tu casa y vas a seguir siendo la misma persona. Y mañana en la mañana volverás a levantarte para volver a cubrir públicamente tus faltas. Hoy estás delante de Dios y delante de Dios tus faltas están siendo manifiestas. Aprovecha esta tremenda oportunidad. Hoy quisiera parar aquí mismo este mensaje y quisiera pedirte a ti que hoy te estás viendo descubierto delante de Dios, que te estás viendo necesitado de su misericordia el día de hoy. Quiero pedirte que por favor me acompañes en una oración para que invites a Cristo a tu vida, para que transforme tu corazón y te dé una eternidad a su lado. Por favor, acompáñame hoy en una oración. Y si tú quieres hoy hacer esto, repite por favor en tu corazón estas palabras que voy a decir. Señor, hoy quiero darte gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Dios, por haberte entregado en la cruz del Calvario por mí. Hoy quiero pedirte que tú me perdones por cada uno de los pecados que he cometido, los que recuerdo, los que he olvidado, los que he tratado de cubrir. Perdóname, límpiame, sana y restaura mi corazón. Y Señor, te pido que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Sálvame, Dios, de la consecuencia de mis pecados por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y Dios, te entrego hoy mi vida para que seas mi soberano, mi Señor, mi Rey, de aquí y por la eternidad. Te lo pido, Señor, sin confiar en algo que yo haya hecho, sino solamente confiando en lo que tú hiciste en la cruz por mí. En el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Si hoy tú le entregaste tu vida a Cristo, has tomado la mejor decisión que podrías. Y hoy te quiero pedir que busques al Señor en oración para darle gracias por lo que ha hecho por ti y comiences una relación personal en la que le permitas a Dios hablar a tu vida, corregir tu vida, corregir tus faltas y pasar por encima de tus limitaciones para darte la vida sobrenatural y extraordinaria que te promete en su palabra. Si tú ya conocías a Cristo, si tú ya habías tomado esta decisión en algún otro momento, quiero decirte que no tiene ningún sentido que el día de hoy estemos cubriendo nuestras faltas. No tiene ningún sentido que el día de hoy estemos tratando de guardar las apariencias, porque nos dice la Biblia que cuando confesamos nuestras faltas, dice la Escritura, y nos apartamos de ellas, dejamos de vivir en ellas, alcanzamos la misericordia de Dios. Sin embargo, la justificación, el cubrir nuestras faltas, es una actitud muy común que si tú estás practicando, te está robando de tu vida espiritual,
te está robando de tu relación con Dios y te está robando de su misericordia. Hoy es tiempo de tomar una decisión en este sentido. Es muy importante que entendamos la diferencia entre cubrir nuestras faltas y no conocerlas. ¿Quién de ustedes ha barrido alguna vez? Con una escoba, barrido. Todos, ¿verdad? Bueno. ¿Quién de ustedes ha levantado un tapete y ha puesto lo barrido de abajo? Eso es encubrir una falta. ¿Ya me entienden? Eso es encubrir un pecado. Eso es cuando tú y yo sabemos que existe algo que está mal, algo que está sucio, y lo tratamos de tapar, de tal manera que los demás no lo vean. ¿No? La Biblia, por ejemplo, nos dice que los creyentes debemos aprender a vivir una vida sin dobleces. Es decir, sin los dobleces de la alfombra que esconden toda la suciedad. Eso es encubrir una falta. Cuando tú sabes que existe pero no quieres reconocerla porque quieres seguir viviendo en ella. Esto es muy diferente que no conocerla. Hay veces que simplemente no la conoces, ¿verdad? Decía David, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Decía, hay cosas que ni siquiera me doy cuenta. Líbrame entonces de esos pecados. Pero aquí estamos hablando de cuando tú y yo encubrimos un pecado. Cuando tú y yo cubrimos una cosa que está mal, cubrimos una falta. Dime una cosa, si Dios dice que lo podemos poner delante de Él, si Dios dice que puede perdonar nuestras faltas, ¿cuál es el sentido de que las estemos cubriendo? Bueno, cuando las cubrimos de Dios, pues no tiene sentido, porque a Dios no lo puedes engañar. Dios conoce tus faltas. Dios conoce tu corazón incluso mucho mejor que tú. Y muchas veces tratamos de cubrirlas de los demás. Esto no se trata de que tú las pregones, o sea, no se trata de que pases aquí cada una vez al mes y digas, por cierto, les quiero decir, yo soy medio mentirosillo. O sea, no se trata de que tú hagas esto, pero sí se trata de que reconozcas tus faltas. Muchas veces desarrollamos una actitud en la cual nunca tenemos la culpa de nada. Nunca cometemos ningún error. Cuando alguien llega y te dice, te equivocaste, no, el equivocado eres tú. Yo no me equivoco, ¿verdad? Especialmente por mi humildad. No me equivoco nunca. Muchas veces pareciera que somos tremendamente perfectos. Y quiero decirte que conforme pasa el tiempo en la vida espiritual, tenemos más la tentación de mostrarnos perfectos ante los demás. Muchas veces, cuando vamos tomando ciertas posiciones de autoridad espiritual o de autoridad humana, empezamos a tratar de cubrir nuestras faltas para de esa manera, aparentemente, no perder nuestra autoridad con los demás. Ese es el motivo por el que muchas veces estamos cubriendo nuestras faltas, aunque es un error. Muchas veces cubrimos nuestras faltas o nuestros pecados por orgullo, ¿verdad? Queremos cuidar nuestra posición, no se vayan a dar cuenta que no somos perfectos, ¿verdad? Y entonces tratamos de cubrirlas por orgullo, por el qué dirán. No vayan a decir que yo soy, que yo me equivoqué, que yo fallé, que yo soy imperfecto, etcétera, etcétera, ¿no? También por otro lado, a veces por vergüenza. Hay muchas veces que tú y yo nos vemos en el espejo y decimos, ojalá que no me vieran así. Muchas veces yo nunca he usado maquillaje, sé que las señoras normalmente sí. Pero lo que te quiero decir es que muchas veces cuando yo me he visto en el espejo he dicho, me encantaría ponerme un maquillaje para verme de otra manera, ¿verdad? No por tener arrugas o no, sino por verme literalmente de otra forma, porque lo que veo en el espejo no siempre me gusta mucho. Pero ¿sabes qué he aprendido? Que si mi imagen en el espejo no me gusta, es un problema espiritual que tengo que resolver con Dios. No cubrir con algo que me haga ver como no soy, o que me haga ver como quiero que los demás me vean. Por otro lado, muchas veces tenemos un problema de necedad. Queremos seguir viviendo en aquello que está equivocado. Fíjate bien en el versículo, ¿no? Porque habla de el que reconoce su falta, el que no encubre su pecado y deja de practicarlo, porque muchas veces tú y yo oramos, Señor, qué mal estoy, de verdad, perdóname, perdóname. Y 5 minutos después estamos haciendo lo mismo. Es más, hay veces que estamos orando nada más para pedirle a Dios que nos perdone para volver a hacer exactamente lo mismo. Ustedes recordarán seguramente un personaje muy interesante en la Biblia que se llamaba Sansón. Sansón era un hombre que vivía con esta actitud permanentemente. Él hacía algo malo y antes de que las consecuencias llegaran, inmediatamente iba a pedir perdón. Porque él quería vivir en el pecado, pero no en las consecuencias del pecado. Y aparentemente esto le funcionó varias veces. Hasta que finalmente dice la Escritura que un día se levantó, como en otras oportunidades, pero Dios ya no estaba con él. Su fuerza ya no lo acompañaba, ya no estaba con él. Y entonces tuvo que empezar a sufrir las consecuencias de los pecados que había cometido.
Esa es la realidad. Muchas veces estamos viviendo en un tema de necedad. No queremos dejar algo. No queremos dejar ese pecado, no queremos soltarlo, no queremos dejar aquella cosa que sabemos que es equivocada y entonces empezamos a encubrirla, a cubrirla, para no tener que reconocerla. Dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que el día de hoy, cuando tú y yo estamos cubriendo nuestros pecados, simplemente estamos cometiendo un tremendo error. Porque Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él los va a perdonar y nos va a limpiar. O sea, su problema no es que tú y yo tengamos un pecado, eso ya lo sabe. Su problema es que tú y yo no reconozcamos nuestros pecados. Eso es lo que está causando un problema en tu vida. No que haya un pecado. Si ese pecado tú lo pusieras a los pies de Cristo, lo llevaras a los pies de la cruz y le pidieras a Dios perdón, tu pecado sería perdonado y tu vida restaurada. Pero muchas veces nuestro problema es que no le permitimos a Dios que limpie nuestras vidas continuando en el mismo pecado una y otra vez. Fíjate, vamos a analizar muy bien este versículo. Dice, cuando confesamos nuestros pecados y dejamos de practicarlos, alcanzamos la misericordia de Dios. Dos cosas. Uno, confesar nuestro pecado. Dos, dejar de practicarlo. Y tú me vas a decir, oye, pero yo hay veces que he intentado hacer esto y simplemente no logro tener victoria. Si no tienes victoria, quiero decirte, uno, tienes que llegar delante de Dios a pedirle perdón. Dos, tienes que creerle a Dios en cuanto a que te ha perdonado. Muchas veces no le creemos a Dios, no nos sentimos perdonados y por eso lo seguimos practicando. Número 3, una vez que tú y yo nos sentimos realmente perdonados o estamos convencidos de que Dios nos ha perdonado, tú y yo tenemos que recurrir a la fuerza del Dios Todopoderoso para que nos dé la victoria sobre nuestra limitación, sobre nuestra tendencia, sobre nuestro pecado, sobre las cosas que tú y yo no podemos y a veces ni siquiera queremos dejar. Pero esto no es un pretexto, tenemos que hacer esto. Muchas veces decimos, no, es que yo sigo pecando porque me siento débil, porque además todos pecamos, ¿verdad? ¿Sí? Esto es un muy mal pretexto. Tú y yo tenemos la posibilidad de vivir una vida limpia. Tenemos la posibilidad de vivir una vida en victoria, siempre y cuando reconozcamos nuestros errores, pidamos perdón, le creamos a Dios que nos ha perdonado y le pidamos a Él la fuerza para no volver a repetirlos, para dejar de practicarlos. ¿Quién de ustedes ha podado alguna vez un árbol? Bueno, una plantita. ¿Sí? ¿Han podado? ¿Qué sucede cuando tú podas las ramas de un árbol? Crecen más rápido, crece más fuerte, crece más grande, ¿verdad que sí? Esto es lo que muchas veces tú y yo hacemos. Encontramos que hay un hábito equivocado en nuestra vida. Equivocamos que hay un área que está mal en nuestra vida y ¿sabes qué hacemos? La podamos. No, ya no voy a decir malas palabras, ¿no? Al menos en público. Ya no voy, y entonces empezamos a podar, ¿verdad? Actitudes que tienen que ser cambiadas de raíz. ¿Sabes qué es un hábito? Un hábito es una actitud que repites una y otra vez. El problema no es cambiar el hábito, el problema es cambiar lo que genera esas actitudes que tú y yo repetimos. Esas actitudes provienen de las motivaciones de nuestro corazón. Cuando tú le permites a Dios que cambie la motivación de tu corazón, tu actitud va a cambiar. Y al comenzar a tener esta actitud repetidamente, tendrás un nuevo hábito. Si tú construyes un hábito de pedir perdón, permanentemente estarás delante de Dios pidiéndole perdón por tus faltas. Si tú construyes un hábito de cubrir tus faltas, siempre vivirás cubriéndolas. ¿Cuál es la motivación de tu corazón? La motivación correcta es, Señor, yo quiero vivir para ti. Señor, yo quiero servirte. Yo quiero vivir plenamente enamorado de ti y como consecuencia, yo no quiero nada en mi vida que pueda entorpecer esta relación. Yo no quiero nada en mi vida que pueda ser un obstáculo para esta relación. Si esa es tu motivación, empezarás a tener actitudes correctas y empezarás a vivir con hábitos correctos. Si tu motivación es, Señor, yo quiero quedar bien delante de los demás. Señor, yo quiero que los demás piensen bien de mí. Señor, yo quiero vivir mi vida como yo quiero y quiero que tú la bendigas. Empezarás a tener actitudes de rebeldía pasiva que te llevarán a este hábito equivocado de justificar tus pecados. Por favor, arregla de raíz el problema. No podes tu vida.
arregla de raíz el problema. Revisa cuáles son las intenciones de tu corazón. Pídele a Dios que cambie las intenciones de tu corazón y Dios transformará tus actitudes, tus hábitos y en términos generales toda tu vida. ¿Qué sucede si no reconocemos nuestros pecados? Lo primero que sucede es que mentimos para cubrirlos. ¿Te has dado cuenta? Oye, llegaste tarde. No, lo que pasa es que fíjate que había mucho tráfico en la esquina. Sí, como todos los días, ¿no? Muchas veces tú y yo empezamos a mentir o empezamos a inventar pretextos, excusas para cubrir nuestras faltas. Por favor, no hagas esto. Esto es una habilidad muy humana. O sea, los humanos somos unos magos para poder encontrar pretextos, excusas y mentiras para cubrir nuestras faltas. No lo hagas, porque además vas a estar mintiendo. ¿Ok? Y vas a hacer un hábito de mentir y mentir y mentir para cubrir tus faltas y tus pecados. A veces empezamos a torcer los hechos o empezamos a torcer la palabra. Esto es súper peligroso. Oye, es que pasó tal cosa. No, mira, lo que pasa es que, déjame te cuento mi versión de ese mismo tema, ¿no? Lo que pasa es que tú no te diste cuenta, pero en realidad lo que pasó, y entonces empezamos a darle la vuelta, para que al final tengamos razón. Incluso a veces llegamos a tomar versículos de la Biblia para justificar lo que estamos haciendo mal. Y empezamos a torcer las Escrituras, ¿no? Esto es súper peligroso. Cuando tú y yo tratamos de espiritualizar nuestras faltas, estamos haciendo algo terrible. Porque además lo que estamos haciendo es sellar nuestros pecados sin la posibilidad de que puedan ser perdonados. Porque además encima tenemos razón espiritualmente. Y esto está completamente equivocado. Muchas veces culpamos a los demás, si te suena esto conocido, ¿verdad? La culpa siempre la tiene alguien más. A mí me encanta ver algunos versículos de la Biblia donde tú ves la naturaleza humana completamente expuesta. Dios habla con Adán y le dice, oye, has pecado. No, la mujer que tú me diste. O sea, no solamente le echa la culpa a la mujer, sino a Dios. Primero fue la mujer y además me la diste tú. Así es que aquí todos tienen la culpa menos yo. Yo soy un pobre inocente en esto, ¿verdad? Entonces le pregunto a la mujer y la mujer, no, la serpiente. O sea, somos unos magos para culpar a los demás. Siempre alguien más tiene la culpa de nuestros problemas. Una de las cosas maravillosas que Dios hizo cuando entró a mi corazón fue librarme de este problema. Quiero decirte que a mis 19 años yo era un mago de esto. Yo básicamente tenía problemas en la escuela por culpa de mis papás y del sistema educativo. O sea, el responsable de mis problemas era básicamente el presidente y mi papá. Yo no era culpable de nada. Y yo había armado toda una estrategia extraordinaria para encontrar culpables de todo. Y yo era una víctima de las circunstancias. Una de las primeras cosas que Dios hizo fue decirme, ya deja de engañarte. No es el presidente, no es tu papá, no es el secretario de Educación. Tú tienes un problema, tú tienes que resolver tus problemas, tú tienes que enfrentar tus faltas. Quiero decirte que 3 o 4 semanas después de haber recibido a Cristo, un día llegué y dije, Dios, algo no ha salido bien. Porque yo estoy mucho peor ahora que cuando me convertí. Mucho peor. Y Dios me dijo, no, ahora ves lo que no veías. Estás igualito, nada más que salvado. Pero estás igualito. Aquí empezamos el trabajo. Estás entrando al primer curso de primaria. ¿Ok? Pero en realidad yo estaba igual de mal. Esa es la realidad, aunque antes no veía mis problemas. Buscamos aliados para justificarnos. No sé si esto te suena. Estás viendo que algo está mal y entonces buscas a alguien que esté en el mismo problema. Te das cuenta que estrictos son contigo y conmigo, que solamente somos unos traviesos, pero en el fondo lo único que estamos haciendo es tratar de buscar aliados para justificar nuestra falta. Justificamos, pero lo que no podemos evitar es perder nuestra comunión con Dios. No importa, muchas veces tú y yo tratamos de compensar esto. Entonces empezamos a dar más folletos, ¿verdad? Hay que dar más folletos que hablen de la salvación, ¿no? Hay que invitar a más gente. No. Si tú no reconoces tus faltas, no importa cuánta gente invites, no importa cuántos folletos des o cuántas Biblias regales, eso no cambia tu corazón y eso no cambia tu realidad delante de Dios. No trates de compensar un problema espiritual con un aparente servicio cristiano. Muchas personas sirven a Cristo por motivos equivocados, para tratar de seguir viviendo de una forma equivocada. Nunca hagas esto. Nunca. El servicio tiene que ser una consecuencia de tu vida espiritual, no algo que tape tu falta de vida espiritual. Afectamos a quienes nos rodean, porque lógicamente todas estas cosas le hacen daño a las personas que nos ven. Le hacen daño porque ven una cosa que es totalmente equivocada.
Y por último, perdemos el respeto de quienes nos escuchan. ¿Tú quieres perder el respeto de alguien? Empieza a tapar tus faltas. Y si eres un pastor, eres un maestro, eres un jefe, eres un director de algo, y empiezas a tapar tus faltas, la gente va a empezar a dejar de respetarte. Ninguna persona en el mundo espera que tú seas perfecto. Ninguno. Pero sí esperan un mínimo de integridad. ¿Sabes qué es la integridad? Que tú reconozcas cuando te equivocas. Así de fácil. Oigan, les dije esto la vez pasada y pues, la verdad me equivoqué. O sea, ¿sabes? Eso, lejos de meritar tu posición, va a hacer que la gente empiece a respetarte. Sí, se equivoca, pero cuando se equivoca lo reconoce. Y esto va a hacer que tú tengas respeto de los demás. ¿De acuerdo? Por otro lado, hoy quisiera pedirles un gran favor. ¿Alguno de ustedes tiene un poco de aprecio por mí? Por favor, no me contesten. Pero si alguno de ustedes tiene un poco de aprecio por mí, hoy les quiero pedir un inmenso favor. Díganme cuando me equivoco. Quiero decirles algo. Cuando alguien empieza a tomar posiciones de autoridad, llámese un maestro de la Biblia, un pastor, un predicador, un director de un grupo, de una empresa, de lo que sea, lo primero que empieza a suceder es que la gente a tu alrededor ya no te dice cuando te equivocas. Por temor, por quedar bien, por lo que tú quieras, la gente una y otra vez empieza a hablar bien de ti, a veces adulándote, a veces con una buena intención, pero dejan de decirte cuando te equivocas. Hace años, recuerdo que por varias ocasiones me invitaban a predicar en unas campañas evangelísticas grandes. Y ¿sabes qué me llamó la atención? Cada vez que la predicación terminaba, se acercaba la gente y me decía, ¡qué bárbaro! ¡Qué mensaje esta vez! El mejor mensaje. Siempre pensé que es que no se acordaban de los anteriores, pero tremendo mensaje, ¡qué bien! Y yo dije, esto me va a hacer daño. Entonces le pedí a una amiga de mi esposa y mía, una amiga muy querida, le dije, te voy a pedir un favor, por favor asiste y por favor quédate al final. Y cuando termine, acércate y tú sí dime lo que te pareció la predicación. Esta señorita se acercaba y me decía, hoy no estuvo tan bien. Hoy te falló esto. Hoy esto que dijiste, pues la verdad que no fue un buen ejemplo. Hoy hiciste un chiste de más. Hoy fue demasiado solemne. Entonces ella me empezaba a decir, tú no sabes cuánto yo le agradecía eso. Esa era la opinión que a mí me servía mucho. Hoy les quiero pedir un inmenso favor. No me dejen equivocarme. Si en algo me aprecian, cuando me vean equivocarme, se acercan y me dicen, Ángel, te equivocaste. Lo que acabas de decir no está bien, te equivocaste personaje de la Biblia. Yo tiendo mucho a cambiar los nombres, ¿no? A mi esposa le digo, no es cierto, a mi esposa siempre le digo por su nombre, pero hace un tiempo un matrimonio asistió a una cena, fueron a cenar. Y el esposo era particularmente cariñoso con su esposa, mi amor, por favor, le ponía la silla, preciosa, ahorita te pido el menú. Y el mesero estaba impresionado. La señora se fue al tocador por unos minutos, entonces el mesero se acercó y le dijo, oiga, por favor, yo lo veo que dice que mi amor y preciosa, o sea, ¿me puede por favor contar el secreto? Y le dijo, mire joven, el secreto es que no recuerdo cómo se llama. Bueno, muchas veces nos pasa eso, pero la realidad es que sí te quiero pedir que me lo digas. Oye, te equivocaste, porque me equivoco mucho. O sea, de repente le digo a Pedro que era Pablo y a Pablo que era Juan. O sea, me pasan esas cosas. Por favor, dímelo. Solo te pido un gran favor, hazlo con un poquito de misericordia. Y si puede ser acompañado de un poquito de respeto, pues te lo voy a agradecer muchísimo. Siempre es más fácil escuchar cuando te equivocaste y te lo dicen bien, que cuando te dicen eres un desastre, ¿no? O sea, siempre es más fácil. Y lo otro que les quiero pedir es, por favor, escúchenme. A veces ustedes pueden tener mucha razón y va a ser momento de arrepentirme y de pedirles una disculpa. A veces a lo mejor les tengo que explicar algo que ustedes no saben y en realidad no era un error. Pero cuenten con que siempre en forma honesta les voy a decir, tuviste razón o no tienes razón en lo que me estás diciendo. Por favor les pido, nunca me dejen equivocarme o mantenerme en mi error. ¿Ok? Gracias. Para explicar esta actitud de la justificación permanente, el día de hoy decidí invitar a alguien que a través de la historia nos puede enseñar lo que es justificarse una y otra vez. Este hombre se llamaba Saúl. Saúl fue un rey de Israel, que además fue elegido por Dios de una forma muy especial. Dios lo eligió, Samuel lo ungió como rey de Israel,
Y Saúl era un hombre que tú y yo seguramente hubiéramos elegido por sus calificaciones. Era un hombre extraordinario, era un hombre muy alto, muy corpulento, en un momento que eso era muy importante, era un hombre imponente, era un hombre con una gran personalidad, tenía muchas cualidades, pero tenía un problema: no confesaba sus faltas. Siempre encontraba a quien culpar, siempre encontraba cómo esconder sus problemas. Dice la Escritura: entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Déjame te pongo un marco de referencia. Saúl iba a luchar contra un ejército enemigo. Y entonces Dios le dijo que esperara, y que esperara que Samuel llegara para que Samuel ofreciera holocaustos, ofrendas, para que Dios bendijera su campaña. Saúl entonces empezó a pensar que se hacía tarde. ¿Sí te ha pasado eso? Parece que se le está haciendo tarde al predicador, o que se le está haciendo tarde a Dios, ¿verdad? En pocas palabras. Y entonces Saúl, viendo que algunos de sus soldados desertaban, toma la decisión de él ofrecer los holocaustos. No obedeciendo a Dios, eso sí, con un toque espiritual. O sea, sí vamos a ofrecer holocaustos, ¿no? Pues porque somos muy buenos creyentes, pero lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, como nosotros decimos, sin tomar en cuenta a Dios y sin esperar a Samuel. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? ¿Y sabes qué le dijo Saúl? Es que se te hizo tarde, y como llegabas tarde, pues tuve que hacer yo los holocaustos, no te pude esperar. O sea, la culpa era del otro. La culpa de la desobediencia de Saúl era el retraso de Samuel, o el aparente retraso de Samuel. ¿Sabes qué le dijo Samuel? Locamente has actuado en esto. Y porque estás tomando siempre las cosas en tus manos, Dios va a tener que quitar el reino de ti. Porque una y otra vez haces lo que quieres y después te justificas. Y después encuentras un culpable. Y después le echas la culpa a alguien siempre. Esto llegó a tanto que dice un poco después la Escritura: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se pesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Oye, ¿se equivocó Dios al poner a Saúl? No. Dios puso a un hombre y le dio la oportunidad de tener éxito. Y él lo echó todo por la borda. ¿Se equivocó Dios al elegirnos a ti y a mí para que le sirvamos? No. Nos ha dado una oportunidad que no merecemos, de tomar un lugar que no merecemos para poder servirle. No confiando en nuestras capacidades, confiando en lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Pero depende de ti permitirle o no a Dios que haga este trabajo poderoso, sobrenatural, de transformar tu vida y hacer de una vida que es un desastre, con todo respeto, a una vida exitosa, una vida que pueda ser un legado para las siguientes generaciones utilizando tu propia vida. Así es que no se equivocó seleccionando a Saúl y no se equivocó tampoco eligiéndote a ti. Pero espero que Dios nunca tenga que decir de ti y de mí lo que tuvo que decir de Saúl. Me pesa haberle dado esta responsabilidad porque no la quiere llevar. No es que no pueda, es que no la quiere llevar. Quiere vivir como quiere y quiere justificar todos sus errores. Así es que no puedo hacer nada por él. Porque además cuando le llamo la atención, siempre tiene a quien echarle la culpa. Saúl, lo hiciste mal. No, fue culpa de Samuel. Saúl, no, fue culpa de... Siempre la culpa de alguien. Es increíble. Años después, Saúl, confirmado en sus malas decisiones, se encuentra en una situación en la cual, aunque clama a Dios, Dios no le responde. A veces esto pasa con los creyentes, se obstinan de tal manera en vivir en forma equivocada, que Dios ya no puede responder sus oraciones. Y en el caso de Saúl sucedió una cosa muy interesante. Él dijo: Dios no me responde, Samuel ya no está entre nosotros, ¿cómo le hago para conocer la voluntad de Dios? Muchas veces los creyentes queremos conocer su voluntad para no hacerla, o para que Dios confirme la nuestra. Eso era el problema con Saúl. Dios quiere que tú te rindas a su voluntad, que Dios pueda ser el soberano de tu vida, no que tú le impongas a Dios tu voluntad, que es lo que Saúl quería hacer una y otra vez. Así que Saúl toma una decisión terrible, busca una divina. Solo te quiero decir que años antes, Saúl había condenado a muerte a cualquier adivino. Había terminado con la práctica de la adivinación y ahora estaba buscando una divina. ¿Sabes qué me da tristeza? Cómo muchas veces podemos estar regresando
al lugar de donde Dios nos sacó, por nuestra necedad. Ese lugar que tú no deberías volver a ver jamás en tu vida y al que regresas por causa de tu necedad. Y vuelves a ver a Pedro otra vez pescando en un lugar donde no sacaba nada, simplemente porque se había entercado en buscar su propia voluntad. Y ves de esta manera a muchos ejemplos de grandes hombres de Dios en la Biblia que cometieron el error de regresar otra vez al lugar de donde Dios los sacó. Y muchas veces tú y yo nos encontramos ahí, regresando al lugar de donde Dios nos sacó. En el caso de Saúl, estaba regresando otra vez con una divina en un lugar llamado Endor. Cuando llega con la divina le dice, oye, cuidado porque pues, con mucho sigilo, ¿verdad? Porque Saúl está matando a todos los... Entonces imagínate cuando la divina ve que se quita y es Saúl. Saúl, ¿qué estás haciendo aquí? Lo primero que pensó la divina es, Saúl viene aquí a matarme. Ahora imagínate cuando le dice, no, tráeme a Samuel de entre los muertos, que necesito hablar con él. La divina estaba acostumbrada, pues ya sabes, como todos los adivinos. ¿Ustedes han visto alguna vez un horóscopo? Son maravillosos, no dicen nada. Esta semana tendrás una gran noticia, algunos problemas, o sea... Bueno, pues es que nadie sabe el futuro, ¿verdad? Entonces con un poquito más o menos de habilidad, ¿verdad? Dicen mucho sin decirte nada. Y esto es lo que la divina de Endor seguramente hacía constantemente. Echaba rollo, como decimos coloquialmente, ¿verdad? Pero de repente Samuel sí regresa. ¿Cómo? Samuel, ahora sí es de verdad. Quiero decirte que esto es un caso excepcional. Las personas no regresan, pero en este caso Dios permitió que Samuel regresara con varios objetivos muy concretos. Y Saúl le dice a Samuel, te llamo porque Dios ya no me contesta. Y Samuel le dice, pues si Dios no te contesta, no sé para qué me estás molestando. O sea, ¿qué te puedo decir? Si te dijeron que yo era un profeta de Dios, ¿verdad? Que era alguien que servía a Dios. Si Dios no te responde, pues yo no puedo hacer nada, ¿cierto? ¿Sabes qué es increíble? Pero Samuel sí le dice, por tu necedad, por todo esto que tú has estado haciendo durante toda tu vida, mañana vas a morir. Tú sabes, Samuel lloraba viendo a Saúl, porque él decía, este es el ungido de Dios, ¿cómo es posible que esté viviendo de esta manera? Y lloraba, dice un versículo que pasó toda la noche llorando, porque decía, ¿cómo es posible que desaproveche esta gran oportunidad? Le han dado la oportunidad de ser el líder de Israel, ungido por Dios para ser un éxito en la vida, y va de fracaso en fracaso en la vida. Y Samuel lloraba. ¿Tú sabes cuántas veces hay gente que llora por ti? ¿Sabes cuántas veces Dios mismo llora por ti, viéndote confirmado en tu necedad? Por favor, abandona esta actitud de justificarte. Sé honesto, ve delante de Dios, pídele perdón cuando te equivoques, deja que Dios cambie tu vida y vas a alcanzar misericordia. ¿Sabes qué hizo Saúl? Le dicen, mañana te vas a morir, te van a matar en una batalla. ¿Qué harías tú si escucharas esto? Pues ponte de rodillas, ¿no? Siquiera por miedo. No, Saúl se echó al piso a llorar. Ah, pobre de mí, soy una víctima. Actitud que él había ido desarrollando durante toda su vida. Actitud que tú y yo muchas veces desarrollamos ante las circunstancias. Soy una víctima de las circunstancias. No, eres un hijo de Dios cuya vida está siendo moldeada. No te engañes. Pero este hombre no reconoció nada y se quedó a cenar con la divina. ¿No? Bueno, ya somos colegas, ¿no? Los dos andamos mal, o sea, no importa, ¿verdad? Se quedó a cenar con la divina. Y al día siguiente, efectivamente, Saúl murió. ¿Qué vas a esperar? ¿Vas a esperar a la divina? ¿Vas a esperar a que te digan que mañana es tu último día? ¿Qué vas a esperar para de una vez por todas dejar de justificarte? ¿Qué vas a esperar para pedirle a Dios que te perdone por esas cosas que están mal en tu vida, que limpie tu corazón y que de una vez por todas puedas alcanzar su misericordia? Esta plática empezó diciéndote, ¿quién quiere alcanzar la misericordia de Dios? Y Dios dice, si dejas de justificarte, si me pides perdón por tus faltas, vas a alcanzar mi misericordia. Te la voy a extender, te la voy a dar. Y te voy a dar la vida extraordinaria para la que fuiste llamado. Hoy tú y yo tenemos que tomar ciertas decisiones. Espero que no tomes esta mala decisión, sino que tomes la decisión de una vez por todas, abrir tu corazón, ser transparente con Dios, ser honesto con Él
y permitirle que perdone tu vida y que la cambie. Yo te sugeriría que hagas esto. Y el siguiente ejercicio es que dejes de fingir delante de los demás que eres lo que no eres, que estás como no estás y que quieres lo que no quieres. ¿Ok? Cuando la gente te pregunte ¿qué tal estás? Pues dile, pues regular, ¿no? Algunos problemas, estoy orando, bien en esto, o muy contento porque Dios me ha bendecido. Diles la verdad, ¿no? Deja de echar rollo. Estoy súper bien por detrás. No, estoy pésimo, pero estoy súper bien. Pero que no se me note, que no te engañes. Y no trates de engañar a Dios y tampoco trates de engañar a los demás. Te tengo una noticia, no lo estás logrando. Es tiempo hoy de que le pidamos a Dios que nos haga íntegros, honestos, reconozcamos nuestras faltas y de esta manera podamos observar cómo Dios nos da la victoria. ¿Sabes qué es increíble? Vas a pasar de ser un luchador de la mentira a ser un espectador de la verdad y de esta manera tener una vida para su gloria. ¿No te parece extraordinario? Hoy tienes esta gran oportunidad. Te pido por favor que no la dejes pasar. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo cambiaría un poquito lo que estás diciendo. Yo te diría, yo esperaría no ser siempre como soy. Espero que Dios me siga transformando, ¿cierto? Porque si no, pues qué poca esperanza. O sea, si me voy a quedar como soy, pues no me gusta el futuro, ¿no? Espero que Dios siga transformándome, pero espero que Dios lo haga, que yo se lo permita y que de esta manera pueda ser para su gloria. Sin fingir, sin que yo trate de aparentar que soy lo que no soy, o que soy más piadoso de lo que soy, o que soy más espiritual de lo que soy, sino simplemente permitiéndole a Dios que sea Él el que se manifieste para, dice la Escritura, llevarnos a la estatura de un varón perfecto similar a Cristo. Siendo, dice la Escritura, transformados de gloria en gloria. No nuestra gloria, sino la gloria de Dios en cada una de estas transformaciones que Dios puede hacer en nuestro corazón. Pero a mí me alienta mucho pensar que no voy a seguir siendo como soy, que Dios me va a seguir haciendo cada vez más parecido a Él y cada vez menos parecido a mí mismo. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Dime. No, la concupiscencia es una actitud, la concupiscencia es la maldad, ¿de acuerdo? Y es una actitud que tú y yo desarrollamos cuando permitimos que el pecado permanezca sin ser juzgado en nuestras vidas. Es decir, nosotros pecamos. Si este pecado no es puesto delante de Dios y pedimos perdón, seguramente este pecado va a traer como consecuencia otros pecados y una actitud que la Biblia llama maldad o concupiscencia o impiedad, que básicamente es una actitud que nos vuelve permisivos con el pecado. ¿Me entiendes? O sea, tú cometes un pecado y dices, acabo de cometer un tremendo error. Pero si tú no pides perdón, después de un rato, ¿sabes qué va a suceder? Vas a empezar a justificarlo y ya no va a ser tan malo. Y va a llegar un momento en que ya lo encuentres perfectamente razonablemente bueno. Entonces, lo que tú y yo tenemos que hacer es confesarlo de inmediato para que el pecado no traiga estas actitudes de maldad o de concupiscencia o de impiedad. Se acaba volviendo un hábito. No la maldad, sino vivir en ella. ¿Me entiendes? Por eso tú encuentras en un salmo que nos describe, ¿no? Dice, bendito el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, te habla de alguien que peca, que camina y transita por el pecado, y alguien que cómodamente vive ya asentado en el pecado. ¿Me entiendes? Que son estos pasos en los cuales nos vamos asentando para vivir en la maldad. ¿De acuerdo? Casi siempre pensamos que la maldad es un pecado terrible, ¿no? No, la maldad es la consecuencia de esos pecados, no juzgados. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Cuando el pecado es consciente, no. O sea, muchas veces no somos conscientes. Y entonces Dios nos tiene que ir haciendo conscientes. Imagínate, cuando yo vine a Cristo, por ejemplo,
Pues yo traía una línea atrás de pecados que te puedo contar. Pero yo no era consciente de ellos. Entonces yo oraba, Dios me respondía, pero poco a poco me fue diciendo, por cierto, mira, aquí hay un tema que tenemos que tratar. Esto está mal. Mientras tú estés tratando los pecados, Dios seguirá contestando tus oraciones, porque son pecados de los que no eres necesariamente consciente. Pero cuando tú te obstinas en continuar en el pecado, es cuando tú estás dañando tu relación con Dios, contristando al Espíritu Santo e impidiendo una respuesta de tus oraciones, efectivamente. Estás dañando tu relación con Dios. Ahora, no es tan automático. Pequé, no reconocí, entonces, no. Dios va tratando contigo. Con su misericordia va tratando contigo, enfrentándote para arreglarlo, hasta que llega un momento en que simplemente el pecado ya no permite que Él pueda seguir teniendo esta relación normal contigo. Y entonces Él tiene que empezar a tratar con tu vida, a veces incluso a disciplinar tu vida para poder sacarte de esta falta que no quieres reconocer. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda, pregunta? Pues estuvo todo muy claro, estaban dormidos. No, no es cierto. Dime. Pero ¿hasta dónde dice? Exactamente. ¿Sabes cuándo va a ser el día perfecto? Cuando estemos con el Señor. Entonces tú y yo vamos a ir siendo cada vez más transformados hasta que va a llegar un momento en el que efectivamente cuando demos un paso a la eternidad realmente nos pareceremos a Cristo. ¿Sabes qué me llama mucho la atención? Hay una expresión de Pablo que a mí me tiene conquistado el corazón, te lo digo tal cual. Si yo a ustedes les dijera que eligieran un momento de la vida de Jesús para parecerse a Él, ¿cuál elegirían? El sermón de la montaña, la alimentación de los 5,000, o sea, ¿qué elegirían? A ver, cuéntenme. ¿Tú sabes qué dijo Pablo? Que él quisiera ser como Jesús el día de su muerte. ¡Wow! Seguro que eso no estaba en nuestro, ¿verdad? O sea, pensaríamos en el momento de la más grande predicación, un momento de una exaltación tremenda, resucitando muertos, qué sé yo, ¿verdad? No, Pablo decía, yo quiero ser igual a Él en su muerte. El día que Él estaba entregándolo todo por nosotros, así quisiera yo ser. Qué increíble, ¿verdad? Mucho que aprender. Y a veces externa, ¿eh? A veces ayuda a decirle a alguien, oye, ¿qué crees? ¿Te acuerdas que pues la verdad me equivoqué? ¿No? O sea, muchas veces tú y yo tenemos un problema y es, reconocemos delante de Dios, pero no queremos reconocer delante de las personas. Y entonces caemos en una situación de hipocresía. Sé que estoy mal, pido perdón, pero no le voy a decir a este que me equivoqué. No. Tú y yo tenemos muchas veces que llegar delante de los demás y decirle, oye, ¿te acuerdas que el otro día hice esto, dije esto? Pues me equivoqué, te pido me perdones, me equivoqué. ¿Cierto? O sea, no. Sí, bueno, si te fijas, el título de la plática no era la cosa más fácil del mundo. Pero sabes que es increíble, tú alcanzas misericordia de Dios y muchas veces alcanzas misericordia de las personas. Cuando tú llegas delante de una persona y le dices, oye, de verdad me equivoqué el otro día, o sea, te pido me disculpes, en serio me equivoqué, o sea, no me voy a justificar, esto estuvo mal. Muchas veces la persona que estaba muy enojada contigo dice, bueno, pues ok, se equivocó, ok, está bien, pero lo reconoció, bueno, pues no ha pasado nada, ¿verdad? Muchas veces los problemas entre la gente simplemente provienen de errores no reconocidos. O sea, hasta tu mejor amigo puede entender que un día lo traicionaste, lo hiciste mal. Solo te quiero decir Pedro, el gran Pedro, el tremendo apóstol, el tremendo, dice, negó a Jesús. Pero dice la Escritura que cuando el gallo cantó, él salió y lloró amargamente. Dijo, Dios, ¿cómo pude haber hecho esto? ¿Cierto? Alcanzó misericordia. ¿Sabes qué es increíble? Sí, pero él estaba pidiéndole perdón a Dios por haber hecho esto y Jesús literalmente le sale al encuentro el día de la resurrección. ¿Me entiendes? Jesús ya le había avisado, Pedro, hoy van a ser zarandeados como el trigo, pero yo he pedido por ti en particular para que tu fe no falte. Que dijo, o sea, te van a dar un golpe del que mucha gente no se levanta, pero yo estoy orando por ti para que tu fe no falte en el momento más crítico, cuando te encuentres contigo mismo
y te des cuenta que no puedes. ¿Sabes qué me impresiona mucho? Pedro era un hombre que pensaba que podía. Cuando Jesús habla de que va a ser entregado, dice, no, yo te voy a seguir hasta la muerte. Pues, ¿qué te pasa? Estás hablando de Pedro, yo te sigo hasta la muerte. Yo soy... O sea, imagínate lo que le estaba diciendo a Jesús, estás equivocado. Yo sí voy a seguirte, aunque tú crees que no. Yo sí puedo, aunque tú dices que no puedo. Unas horas después se encontró con que no podía. Y a veces es muy triste cuando tú y yo nos encontramos con nuestra incapacidad para hacer las cosas. Y aunque a veces tenemos que llorar amargamente, esto es lo mejor que podemos hacer para poder de esta manera alcanzar misericordia. Te voy a adelantar una cosa que es de otro estudio. Si tú lees el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan es el Evangelio más rápido de los 4. Cada capítulo hay milagros. O sea, un joven que Dios resucita en Naín. O sea, cada capítulo, ¿me entiendes? Es literalmente una dinámica muy rápida, ¿cierto? Y tú esperarías que esa dinámica muy rápida terminara con el clímax de la historia, la resurrección de Jesucristo, ¿cierto? Eso sucede en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Lo interesante es que el capítulo 20 no es el final de Juan. Hay un capítulo 21. Y ese capítulo 21 pareciera que es el anticlímax. Los discípulos están otra vez confundidos, están en Galilea, y Pedro dice, pues yo me voy a pescar. Yo me regreso a mi vida anterior. Pareciera que este es el anticlímax de la historia, ¿cierto? Yo me regreso. Y los demás dicen, pues nosotros también. Todos a pescar, vuelven a pasar toda la noche pescando, no pescan nada, como había pasado ya antes, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez un pescador? Pescadores son terribles, son los justificadores por excelencia. Oye, no pescaste, no, lo que pasa es que el anzuelo, lo que pasa es que el viento vino de la izquierda. O sea, siempre hay un motivo que no tiene que ver con ellos para no pescar, ¿cierto? Pues haz de cuenta que ellos estaban en la barca tratando de entender por qué no había sucedido nada esa noche, cuando desde la playa Jesús, a quien ellos no reconocieron, les dice que por favor echen su red al otro lado, ¿no? Y entonces ellos, tan desesperados porque no había sucedido nada, echan la red. Y al echar la red otra vez se llena de pescado, de tal manera que no podían ni siquiera subirla. Esto debió haber sido suficiente para que se pusieran todos de rodillas a pedir perdón. No sucedió así. El único que reconoció quién estaba en la playa fue Juan. Y Juan le dice a Pedro, oye, ¿te has dado cuenta? Es el Señor el que está en la playa. Es Jesús. ¿Cómo? Entonces Pedro dice que inmediatamente se pone la camisa, no quiso que lo vieran como estaba, se pone otra vez la camisa y se echa al agua. Y empieza a nadar, porque quiso ser el primero en encontrarse con Jesús. Pedro siempre era el primero, siempre era el más, ya sabes, ¿no? Como somos nosotros muchas veces. Casi siempre tú te hubieras esperado a Jesús en la playa, diciéndoles, ¿ya ven? Pues otra vez regresaron al mismo lugar. Yo les dije, no, cuando llegaron había un desayuno preparado. Increíble. Cuando Elías empezó a decir que se quería morir y que todo el rollo, Dios lo puso a dormir y cuando despertó lo recibió con un desayuno. ¿Sabes que me impresiona la actitud de Dios? En lugar de ir a reclamarte, te prepara el desayuno. A ver, siéntate a comer y vamos a platicar un poco de tu situación. ¿Ok? Bueno, en ese capítulo, Jesús primero habla con ellos sobre esta situación, y después hay un momento extraordinario donde, fíjate bien, Jesús empieza a hablar con Pedro y le pregunta 3 veces, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice, sí. Bueno, pues entonces apacienta mis corderos, apacienta mi rebaño. Claramente, Dios le estaba diciendo a Pedro, me vas a tener que amar mucho si quieres servirme. ¿Ok? Porque para apacentar mis rebaños, para cuidar de mis ovejas, hace falta amarme mucho, porque no somos fáciles los seres humanos. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención de todo este entorno, ¿no? Jesús hablando con Pedro y diciéndole, Pedro, o sea, ¿de verdad ya te diste cuenta que no puedes? ¿En serio te has dado cuenta que no me amas más, que no eres el que nada más rápido, que no eres el que no me ibas a dejar? O sea, ¿de verdad ya te diste cuenta, Pedro? ¿O sigues todavía en lo mismo? ¿Qué forma de terminar el capítulo 21?
Esa no es la forma en la que tú y yo terminaríamos el Evangelio de Juan. Pero es una forma extraordinaria en la que Dios nos enseña cómo somos nosotros después de habernos mostrado la extraordinaria gloria de su resurrección. Porque esa extraordinaria gloria de su resurrección es la que toca nuestra vida, la que toca nuestro corazón. A todos los seres humanos nos gustan los grandes regresos, ¿verdad que sí? Hace tiempo estaba leyendo la historia de un nadador muy famoso, Michael Phelps. Este hombre ganó más medallas que nadie, o sea, una cosa espectacular, ganaba todas las pruebas y todo. Finalmente se retiró. Y tan solo unos meses después este hombre intentó suicidarse. Estaba en una profunda depresión, metido en muchas cosas, drogas. Destruyó su vida en cuestión de unos meses, una cosa terrible. En medio de todo esto su esposa le habla de Cristo, él recibe a Cristo en su corazón, Dios restaura su vida y unos años después, a la edad en la que todos los nadadores están retirados, él trata de regresar y vuelve a ganar medallas. Ese es el tipo de historia que todos decimos, wow, esa es la que nos gusta, ¿no? Hacemos películas, escribimos novelas, nos gustan los regresos. Bueno, el regreso más grande fue el de Pedro. Esa es la verdad. Después de haber negado a Jesús 3 veces, después de haber utilizado malas palabras refiriéndose al Evangelio, después de haber hecho todas las cosas equivocadas que te puedes imaginar traicionando a Jesús, ¿no? Después Jesús le sale al encuentro en la resurrección. Y nuevamente se vuelve a ir al mar de Galilea otra vez a pescar y otra vez a perder la vida, y Jesús otra vez está esperándolo en la playa con el desayuno. Y finalmente, años después, no sé cuántos años exactamente, pero años después, Pedro estaba escribiendo Primera y Segunda de Pedro. Y no se parecía al Pedro de los Evangelios. O sea que sí volvió. Pero escucha esto. Cuando Jesús hablaba con Pedro, le decía, Pedro, ¿y cuando vuelvas? Diciéndole que iba a dejarlo, que lo iba a negar, etc. Y cuando vuelvas, porque vas a volver, tú vas a tener que confortar a tus hermanos, etc. ¿no? Lo que te quiero decir es, finalmente, Jesús le estaba diciendo, vas a regresar. No importa el golpe que te lleves, vas a regresar. Bueno, esa es la historia del Evangelio. Vamos a regresar. Nos regresó de una vida perdida cuando lo invitamos a nuestro corazón. Y una y otra vez regresamos, después de habernos equivocado muchas veces. Cuando lo reconocemos, regresamos habiendo alcanzado su misericordia para continuar con un plan extraordinario que tiene para nuestras vidas. No nos confundamos, Dios no usa a los mejores ni a los más espirituales, usa a los más humildes que le permiten a Dios hacer su trabajo en su propio corazón. Ya les conté un segundo estudio, pero bueno, perdón, estaba muy emocionado leyendo eso. Dime, Aurora. No. Es que a veces imagínate lo que es decir, elegí a Ángel que no se lo merecía, elegí a Ángel que no tenía calificaciones para servirme, elegí a Ángel para que tuviera una obra maravillosa y se volvió a equivocar y no quiso hacerlo. Imagínate el dolor que esto produce en el corazón de Dios. Pero bueno, prefiero poner otro nombre, que no me pase a mí. Pero imagínate qué triste. O sea, esto es lo que le pesa a Dios, que no aprovechemos la oportunidad extraordinaria que ha puesto delante de nosotros. Creo que hay tardes muy especiales. Bueno, vamos a orar si les parece para terminar. Si alguien se tiene que ir porque se está haciendo un poco tarde, pero de todos modos vamos a orar para que Dios nos guíe de regreso a casa y para que Dios pueda enseñarnos todo esto. ¿Okay? Señor, muchísimas gracias por este día, gracias Padre por esta enseñanza. Y Padre, queremos pedirte que tú nos hagas honestos, íntegros, que lleguemos delante de ti sin encubrir nuestros pecados, sino que los confesemos y que de esta manera tú puedas hacer la labor extraordinaria de limpiarnos, transformarnos, cambiarnos y usarnos, Señor, en la forma que tú quieres. Gracias por este tiempo. Te pedimos tu bendición sobre las vidas de todos los que estamos aquí.
Te pedimos que tú nos lleves con bien de regreso a nuestras casas y, Señor, que tú nos des una gran victoria sobre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús y para su gloria.